Apenas hay un conectado. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal muchachos? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? No, no, no. Buenas, buenas, ¿me están escuchando muchachos? ¿Qué tal? Sí, creo que sí. Bueno muchachos, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Siempre pues con mucho gusto de poder encontrarnos en este espacio. Para nosotros, para mí, tanto para mí como para la profe Lori, es un gusto que ustedes puedan participar y llenar este espacio, teniendo en cuenta que ustedes pues son los protagonistas del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, comencemos el día de hoy, teniendo en cuenta que hablamos de la tutoría virtual del lenguaje de ciclo 4 con nuestra tutora que ya vemos por ahí en pantalla, Lori Rincón, de 6 a 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, no siendo más, ahora sí saludamos a la profe Lori. Y bueno, profe, ¿cómo andas? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, perfecto. Bien. Ay, bueno, estaba nerviosa porque ahorita estaba en otra clase y el Zoom no me dejó hablar. Estoy bien, ¿cómo estás tú, Andrés? Bien, bien, profe, contento, contento de volverlos a ver. Bueno, me alegra mucho. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal el fin de semana? Cuéntenme rápidamente. ¿Qué tal sus vidas? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy regular? Yo muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho que ustedes también estén bien. ¿Vas a empezar con avisos parroquiales o empiezo yo? Avisos parroquiales, profe, rápidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, los avisos parroquiales pues, nos sirven un poco para ubicarnos, ¿cierto? Para ubicarnos en términos de cuáles son los objetivos de la última semana del módulo. Sabemos que esta semana, pues, la idea es que podamos terminar el proceso de lenguaje y comenzar un nuevo módulo, por lo tanto, pues debemos estar atentos a la siguiente información. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos rápidamente con la información. Hoy la profe pues, nos sugiere un tema muy relacionado con las dos lecciones asociadas. Para el módulo de lenguaje en el parte inferior van a haber figuras literarias y obras literarias latinoamericanas 1 para el lenguaje noveno. La idea es que un latinoamericano pueda unir esas dos lecciones asociadas y podamos, digamos, ver un contexto general y por lo tanto una discusión que, como siempre, pues la idea es poder incentivarla desde este espacio. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. La idea, muchachos, es que tengamos en cuenta las siguientes fechas para efectos de que no haya ningún inconveniente, ninguna confusión con respecto pues, al inicio del próximo módulo. Sabemos que nuestro módulo inició el 25 de enero, ¿cierto? Termina y finaliza el 19 de febrero, es decir, es el viernes de esta semana, ya sería nuestra última tutoría, y para el día de ayer estaba la fecha de entrega de hoja de ruta. Posiblemente muchos de ustedes tengan dudas al respecto. Les voy a pedir, por favor, que estás diciendo, tiene mucho eco, tiene mucho eco. Ah, no sabía, muchachos, qué pena. Sí, es por siempre que estás ahí como en ese módulo se escucha mucho eco. Sí, Si de pronto tienes unos audífonos, ¿ahí lo escuchan? Sí. mejor, sí, mejor, mejor. ¿Me escuchan? Bueno, creo que hay un montón de micrófonos, pero no sé cuál es. Pero bueno, vamos a intentar
resolverlo rápido. Mientras tanto, pues les voy contando, muchachos. Creo que me escuchan mejor, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Sí, 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 ¿me están escuchando? que no escucha todavía. No, no escuchan muy bien. Bueno, lo que les estaba diciendo Andrés es que la fecha de inicio del módulo empezó, pues ustedes saben, el 25 de enero, finaliza este viernes 19 de febrero, o sea, este viernes acabamos con con el módulo de lenguaje y creo que empiezan con el de sociales la otra semana. La fecha de entrega de la hoja de ruta había quedado para el día 15 de febrero, o sea, para el día de ayer. ¿Listo? Pero como muchos de ustedes van a tener dudas sobre esa entrega de la hoja de ruta, entonces deben escribirle a Andrés, ¿verdad, Andrés? Sí, ahora sí, un poquito mejor. Sí, Ahora sí, listo, ahora listo. sí, Muy ahora bien. sí. Listo, ahora sí, gracias, profe. Me ha salvado la sesión el día de hoy. Bueno, entonces les he dicho, muchachos, como venía diciendo la profe, que si tienen alguna duda me pueden escribir al correo electrónico andres.suarez@cuepa.edu.co y ahí voy a estar atendiendo cualquier solicitud relacionada. Sabemos que algunos de ustedes no pudieron realizar la entrega por motivos laborales, por motivos personales urgentes. Entonces, les voy a pedir por favor que me escriban para poder, pues, ayudarles, ¿no? Porque la hoja de ruta corresponde al 50% de la nota final y si no la entregan, pues la posibilidad de que pierdan el módulo es muy alta. ¿Listo? Andrés, que si les puedes dar el correo lentamente. Así por ahí. Listo, listo. Ya les doy el correo poco a poco por chat para que sea más claro. ¿Listo? Andrés.suárez arroba huepa, perdón, .edu.co. ¿Listo? Ahí va. Andrés.suárez arroba huepa.edu.co. Madre, lo envié. Me faltó un punto. Pero bueno, Después de Edu al punto. sí, sí, sí. Ya lo clarifico ahorita cuando termine de dar los avisos para que no haga dos cosas al mismo tiempo, pero bueno. Entonces, les confirmamos que pues, si tienen alguna duda sobre la hoja de ruta, nuevamente, mi correo electrónico. ¿Listo? Y bueno, muchachos, con respecto pues al cronograma general de nuestras sesiones de esta semana, sabemos que el día de ayer tuvimos una reunión relacionada con la monitoría virtual en donde pudimos resolver pues varias preguntas relacionadas con plataforma, hoja de ruta, etcétera. Y tenemos las últimas 4 tutorías con la profe Lorin. La idea es que las podamos aprovechar, ¿cierto? De 6 de la tarde a 7 de la noche, de martes a viernes. ¿Listo? Como ustedes pueden ver aquí, martes a viernes, tutoría virtual. Y por último, nuestro taller de formación. Nuestro taller de formación, muchachos, es muy importante. La idea es que ustedes puedan asistir de manera obligatoria. ¿Listo? La idea es que vamos a dejar de hablar de que las cosas no son obligatorias, de que las cosas digamos, quiero ingresar o no quiero ingresar, sino que la idea es que podamos acceder a este tipo de espacios para poderlos aprovechar. ¿Cómo pueden acceder al taller de formación? Ya saben, en vivo de 9 de la mañana a 12 de la tarde, ¿cierto? Con nuestra tallerista sobre identidades digitales. Y si no, van a poder acceder al taller de formación en formato grabado, ¿sí? Entonces, muchachos, si quieren acceder al taller de formación, ya se encuentra en la plataforma para que podamos contar con su asistencia y de esa manera, pues mejorar el proceso de seguimiento que estamos desarrollando desde el equipo académico. Listo, no siendo más, ahora sí le damos la palabra a la profe Lorin para ver qué nos tiene que contar el día de hoy. Listo, por ahí están preguntando que cuando califican la hoja de ruta. Pues entre ustedes más rápido me la envíen, yo más rápido califico, claramente. O sea, desde ayer ya tenía que haber hojas de ruta para calificar. Y máximo, pues no sé cuánto les darán Andrés de plazo, pero yo creo que entre hoy y mañana ya termino de calificar lo que me enviaron y ya no puedo calificar más porque ya entró a otro módulo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Los que no han enviado la hoja de ruta acaban de llegar, le escriben a Andrés, por ahí está el correo, andres.suarez@cuepa.edu.co. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Listo? Para que nos rinda el tiempito. Bueno, ¿ya están viendo pantalla?
Sí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, en nuestra pantalla, ¿qué dice? Dice boom latinoamericano. ¿A qué les suena ese boom latinoamericano? Quiero que me digan. Yo sé que muchos saben, pero pues, ¿a qué les suena? Si no supieran. A una bomba. Bien. Bien, bomba, noticia, súper me gusta. Bien, bien. El boom, efectivamente, es cuando yo digo boom, estoy hablando de un estallido, ¿no? De una bomba. ¿Saben cómo se llaman esos sonidos que expresamos por medio de palabras? ¿Saben cómo se llaman? Cuando yo digo, bien, Mateo, onomatopeyas. Entonces, las onomatopeyas son esas palabras que le asignamos a los sonidos. Cuando yo digo toc toc, es porque estoy tocando una puerta. Cuando digo ring ring, es porque está sonando un timbre de un teléfono, probablemente, ¿cierto? Esas son las onomatopeyas. En este caso, tenemos una onomatopeya de una explosión, de una bomba. ¿Una bomba qué? Una bomba latinoamericana, ¿cierto? Bien, entonces, si yo digo boom latinoamericano y ustedes me dicen que eso es como una explosión, es porque sonó como bien, es como una bomba latinoamericana, ¿no? Bien, vamos a ver qué es eso del boom latinoamericano. Listo. Vamos a ver el boom latinoamericano. Bueno, por acá ya nos están dando como unas pistas, ¿no? Nos están diciendo varios compañeros que pues es un movimiento literario que hizo famoso a muchos escritores latinoamericanos en Europa. Bien, fue una gran noticia latina, un grupo de novelistas. Bien, listo, bien. Me gusta, me gusta. Listo, ahora me van a escuchar ustedes a mí. Listo, resulta que el boom latinoamericano es un movimiento literario, como ustedes lo dicen, pero es un ejercicio escritural muy importante para Latinoamérica por varias razones. La primera de esas razones es que rompe con todos los estereotipos de literatura que se habían creado antiguamente, ¿sí? Además, Latinoamérica empieza a ser reconocida en el mundo. Si bien antes del boom latinoamericano existió otro movimiento literario que fue el modernismo, donde este lado del mundo también se dio a conocer, sobre todo por Rubén Darío y otros escritores, em, pues no fue tan importante como el boom latinoamericano, pues porque los medios de comunicación eran distintos, ya habían pasado como 70 años de un movimiento a otro, y porque el modernismo era un poco más elegante, sí, un poco más sofisticado, era para personas como con dinero, mientras que el boom latinoamericano se prestó para que lo leyeran muchas personas. Resulta que el boom latinoamericano se da debido a una problemática social. Imagínense ustedes esas ganas que tenían muchas personas, muchos escritores de escribir sobre lo que estaba sucediendo en los países de este lado del mundo. El boom latinoamericano tiene un antecedente que es con Alejo Carpentier, ya les voy a contar sobre eso, pero antes de que Alejo Carpentier empezara a escribir El siglo de las luces y todo este cuento, llega un señor García Márquez, que ya todos lo conocemos porque pues es un referente muy importante en el país, y pues se reúne con varios escritores. Esta gente empieza a escribir cosas muy chéveres, pero entonces este tipo de literatura está basada en las realidades de cada uno de sus países. Entonces vamos a hablar un poquito de esas cosas que surgieron históricamente en estos países y vemos qué sabemos y qué no. Entonces vamos a hacer un resumen así como rapidongo de las cosas que pasaron. Entonces, el boom surge debido a la violencia. Vamos a tener esa brecha ahí. La violencia en la literatura no era tan explícita y pues no podía ser tan explícita en ciertos casos porque pues en un país como Colombia es muy difícil, ya lo hemos hablado. Pero hablemos de dictaduras. Entonces, nos vamos a las dictaduras de derecha y pues obviamente a la violencia que se ejerce desde la izquierda o la dictadura desde la izquierda.
Entonces, desde la derecha, yo acá les hice como un pequeño mapita, igual ustedes me van complementando con los conocimientos que tengan sobre este tipo de historia, ¿listo? Entonces, de la derecha tenemos a Chile, República Dominicana y Argentina. Dictadura de Chile, años, ¿quién sabe? Por allá el señor Pinochet, el señor Salvador Allende, ¿les suena? ¿Han escuchado algo de pronto? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Nadie? Andresito, datos, ¿sabes? Sí, profe, pues es el conocido golpe de Estado, ¿no? En Ujú, 1973 nos dice Eric, a 1990, pues es el proceso más o menos. Ujú. de ese proceso de golpe de Estado de Pinochet, en donde se proclama pues a un autoritarismo dictatorial, podría uno decir, y en donde pues es asesinado Salvador Allende, que era como un líder Ajá. carismático para el momento. Era el presidente de Chile en ese momento. Bueno, ¿qué más sabemos? La dictadura de Chile se da, como ya saben, en los 70, debido a un golpe de Estado que pues, lideró Augusto Pinochet, que pues era todo un personaje, ¿no? Era un tipo bien perverso. Bueno, ¿qué les cuento yo? La dictadura de Chile tiene muchas historias. Les voy a recomendar un documental que se llama, ay, jue madre, es que se llama y se me olvidó el nombre. Se llama no, Golpe de Estadio es otra cosa. No, se llama, se me fue, ya les digo, esperen que me acuerdo. Está en Netflix y cuentan sobre la historia de un señor que se llama Víctor Jara. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien es amante de las canciones de Víctor Jara de pronto? No, ninguno. Bueno, les voy contando. Resulta que en la década de los 70, pues se venía manejando un tipo de economía en Chile, se estaba haciendo un cambio social bien importante con la presidencia de Salvador Allende. Cuando llega el señor Pinochet, pues obviamente hace su golpe de Estado y empieza a transformarse todo el país, porque no solamente fue la dictadura típica de cambio, de cambios estatales y ya, sino que, o sea, empezaron a masacrar de una forma terrible a aquel que no estuviera de acuerdo con este tipo de gobierno. Resulta que para esa época había un señor que se llamaba Víctor Jara, era un cantante. Cuando se empiezan a hacer estos mini grupos, digamos, estos grupos de insurgencia contra el Estado, pues el Estado obviamente actuó y se puso pues a, a perseguir a muchas de las personas con las que eh, el pueblo estaba a favor, digamos, y más si era una persona como Víctor Jara, que era pues un cantante que era o sea, se influenciaba a bastante gente. Y resulta que yo no sé muy bien cómo se llama el estadio de Chile, de Santiago. Si es de Santiago, no estoy muy segura, perdónenme si ahí no soy muy precisa. Ustedes sabrán más de fútbol que yo. Pero este estadio tiene una historia muy importante y es que este estadio sirvió como centro de reclutamiento. De reclutamiento, sí, de reclutamiento y además fue una especie de cárcel para todos estos grupos de personas que, pues, que llevaban, que agarraban. Entonces, usted iba caminando por la calle y si usted no está de acuerdo con el estado en el que le toca vivir, pues entonces baila, nos lo llevamos y lo matamos, si no era cualquier tipo de muerte. ¿Por qué les hablo de Víctor Jara? Porque me parece que es la representación cultural más grande y la muerte que tuvo él fue muy triste. Él era guitarrista y delante de todo el mundo, delante de todos los presos que tenían ese día, le cortaron las manos en este estadio y ¿cómo se dice? Cuando lo maltratan mucho, lo golpearon, bueno, ¿Torturaron? sí, lo torturaron, gracias, se me había ido la palabra, lo torturaron de una forma terrible y pues es una representación bien importante. Bueno, también tener en cuenta que la transformación económica y social que tuvo Chile en esa época fue terrible.
Sí, o sea, lo que hizo Pinochet fue querer como erradicar lo que ya venía surgiendo desde una realidad económica y social y empezar a agrupar otro tipo de estrategias como estrategias gringas, estrategias de otros lugares del mundo para que Chile pues tuviera un cambio totalmente capitalista, ¿sí? Y que fuera un país como él lo quería hacer. ¿Qué más les cuento? ¿Saben algo más? De pronto se les ocurre algo más que sepan. Yo estoy hablando de las cosas que se me vienen a la cabeza rápido de lo que sé de Chile. Profe, Dime, cuéntame, ¿tú sabes algo más? sí, profe, hay algo muy interesante y es que el proceso neoliberal, como se conoce, que se dio entre los años 70 a los 90, pues fue un sistema económico que es como, por así decirlo, llevar al extremo el capitalismo, por decirlo en palabras sencillas. Y uno de los referentes en América Latina fue uno de los referentes en la adopción de ese sistema económico. Lo raro, Sí. lo extraño de ese sistema económico fue que también se implantó, obviamente, en Estados Unidos con los procesos presidenciales de Reagan, si ustedes Ujú, lo recuerdan, y en Europa con Margaret Thatcher. Y eso, digamos ujú. que entonces va Pinochet, luego va Reagan, luego va Thatcher, y ellos como políticos representantes del neoliberalismo marcan una época porque resulta que el neoliberalismo se sustenta bajo una ideología o bajo una teoría económica que fue diseñada directamente en universidades prestigiosas como en Harvard. Saben ustedes que esta teoría económica nosotros la conocemos como liberalismo clásico, ¿sí? Y los autores más representativos son conocidos como Popper en términos filosóficos. eh, Se me olvidan los economistas en este momento. eh, Popper. Bueno, ahorita se los digo porque son, digamos, autores muy importantes que se reconocieron como los Chicago Boys en la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Entonces, luego lo que hace Pinochet es tomar esas teorías e implantarlas. Y básicamente Sí, es que eso es relacionado con el proceso de privatización de lo público, ¿sí? Que gracias a esas privatizaciones de lo público, pues lo que sucedió fue un proceso de movilización en donde aparece Víctor Jara, y ahí es donde tiene sentido pues todo el proceso de persecución política a ese tipo de líderes. bien, estaba buscando, sí, tienes toda la razón, Andrés, a eso era lo que me refería con todo este tipo de políticas económicas gringas cuando agarró este, bueno, fue un proceso bien grande también. Ya estaba buscando acá el nombre del documental, está en Netflix, por si lo quieren ver. Se llama Masacre en el Estadio. Listo, por si lo quieren ver, está chévere porque explica un poco lo que pasó en Chile en esa época. Obviamente, pues el protagonista del documental es Masacre en el Estadio, Juliet, Estadio, por lo que les contaba del estadio, de lo que pasó allá. Porque hoy en día se juega fútbol, pero ese estadio tiene una historia de sangre bien importante. Em, y bueno, pues nada, lo ven y me cuentan cómo les va, es muy chévere, es muy chévere. Bien, Profe, ya hablamos de Chile, dime. y rápido para aclararles los nombres de los economistas para que los busquen. Uno se llama Milton Friedman y el otro se llama Hayek, para que los busquen. Listo. Bien, vámonos con República Dominicana rápidamente. Listo, República Dominicana. ¿Qué saben de República Dominicana? A veces nos hablan de Latinoamérica y hay países que no asociamos mucho con Colombia, ¿no? Entre esos está República Dominicana, porque siempre hablamos mucho de Venezuela, Argentina, Perú y de pronto Brasil, no, Brasil ni tanto, de pronto Ecuador, pero los demás los dejamos de lado. ¿Saben algo de República Dominicana? ¿De pronto saben algo importante de allá? ¿No? ¿Cero? ¿Nadie? Están muy callados hoy. ¿No? Bueno, les voy a contar. República Dominicana, pues es una provincia, ¿cierto? Y bueno, no, República Dominicana tiene muchas provincias. En realidad allá hubo un tipo
impresionantemente también loco de la vida, el señor Rafael Leonidas Trujillo, que fue todo un genocida, como nos cuenta aquí Daniel. Resulta que Rafael Leonidas Trujillo fue también un militar que se encargó de masacrar muchísimas personas. El tipo estaba loco. Les voy a contar unos datos así rapidísimos y ustedes me cuentan qué más saben o qué más leen por ahí, ¿listo? Entonces, resulta que en esa época, en República Dominicana, el señor pues era un tipo bien, bien arbitrario en ciertas cosas. Por ejemplo, en esa época estamos hablando de salones de clase donde en todos los salones estaba la foto del tipo, ¿sí? Por ejemplo. Además de que el tipo fue un genocida, dictador, asesino de todo, yo no sé cómo más decirle, imagínense que el tipo era pedófilo. El tipo le encantaban los niños, además era un violador de primera. El tipo era de los que se iba a los colegios de las niñas, porque recuerden que estudiaban separados, ¿no? Las niñas eran educadas para ser señoritas, como en todo este lado del mundo, y los niños para ser grandes abogados y cosas así. Bueno, las niñas estudiaban en colegios así como muy religiosos, y el tipo entraba muy songo, sorongo, y usted se va conmigo, y la que se fue con él, pues nunca volvía a aparecer. Mm, Resulta que eh, el tipo estaba tan loco que hay un libro que ya estoy recordando cómo se llama y ya les digo cómo se llama. Hay un libro que describe todo lo que hacía él. Imagínense que dentro de sus violaciones, hay un momento donde él llega y está tan viejo, que pues él no puede, o sea, ya no tiene cómo violar a la chica. Pero su ego es tan, tan impresionante, creo que eso sucede con una niña como de 12 años, no estoy muy segura, y que el tipo la viola con los dedos y luego la asesina, la maltrata. Es una cosa impresionante y todo esto está documentado. O sea, fue un genocida, violador, una cosa impresionante. Bueno, ¿por qué es importante también lo que pasó en esa época en República Dominicana? Cuando este tipo era el dictador, muchas guerrillas urbanas, mini guerrillas se hicieron para poder tumbarlo. Entre esos grupos está un grupo de hermanas que se llamaban las hermanas Mirabal. De pronto ustedes no han escuchado mucho de ellas, pero gracias a ellas y a su muerte, el 25 de noviembre es el día, creo que es el 25 de noviembre o el 24, es el día del no maltrato a la mujer y el día del no al bueno, pues hoy en día podríamos decir que no al feminicidio, porque resulta que estas mujeres se casan, son chicas súper pilas, son hermanas y además se casan con tipos así súper inteligentes también que estaban en la universidad, pero hacen parte como de estas mini guerrillas urbanas que yo les cuento. Imagínense que ellos se hicieron pareja, entonces empezaron como a combatir juntos. Sí, pero entonces hagan de cuenta que estas guerrillas son totalmente urbanas, o sea, son clandestinas en la ciudad. Bueno, les tocaba esconder las armas, a los esposos bueno, una de las hermanas Mirabal fue la primera mujer en entrar a la universidad en República Dominicana. Para ella poder llegar a hacer esto, el tipo la obligó bueno, creo que no sé si la obligó, pero sé que le propuso que tenía que estar con él sí o sí para poder entrar a la universidad. Ella, una de ellas, pues obviamente no quiso acceder, entonces claramente la retiraron de la universidad. Después de esto se empiezan a formar esas guerrillas, a los hombres los encarcelaban, los torturaban, los maltrataban, creo que incluso alcanzaron a mutilar gente y pues las chicas quedaron solas. Las encontraron muertas en la mitad del campo, las cogieron, las mataron a punta de palo. O sea, 5 hombres, 5 soldados, las cogieron a palo, pero de una forma impresionante y las mataron a punta de palo. Las hermanas Mirabal, si les interesa averiguar un poquito más de ellas, les dicen las hermanas Mariposa, por si les interesa un poquito averiguar más de ella. ¿Y qué más les cuento? Bueno, es más que todo eso, ya les digo el nombre del libro porque yo tengo muy mala memoria, entonces ya les digo el nombre del libro
para que ustedes lo tengan ahí presente. Lo leí hace muchos años. Ojalá puedan... La fiesta del chivo, ¿listo? La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. La fiesta del chivo, por si les interesa saber un poquito más de lo que sucedió en esa época, ¿listo? Bien, República Dominicana, vámonos para Argentina. ¿Qué sabemos de Argentina? Argentina de pronto está un poquito más, como somos un poco más familiares con los argentinos. ¿Qué sabemos de Argentina? Que su ego es un poco subido. Ok, ¿qué sabemos de la violencia que se ejerció en Argentina? Y no, de todos los argentinos, Alexandra, son así egocéntricos. Hay unos muy buena onda. Bueno, Ernesto Sábato, yo nada, la verdad. Listo, les voy a contar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de las madres de la Plaza de Mayo? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, listo. Resulta que así como en Chile estuvo Pinochet, en República Dominicana estuvo Rafael Leónidas Trujillo, en Argentina hubo un señor que se llamaba Jorge Rafael Videla. Ahí les digo el nombre para que lo busquen. En los años 70, Argentina fue pues también escenario de una violencia impresionante debido a un militar que se llamaba Jorge Rafael Videla. Este señor también pues tenía su mente así medio cucú, súper corrida. El caso es que durante la violencia que se ejerce en Argentina en esa época, hubo una desaparición de muchísimos jóvenes en Argentina que desaparecieron por completo, o sea, no se encontraron ni vivos, ni muertos, ni hubo fosas comunes, no pasó nada. ¿M? Y pues esto fue un acto muy, muy importante para las madres, o sea, imagínense ustedes que pues que sus hijos, bueno, no estamos muy alejados de la realidad de Colombia, pero resulta que en esa época, en los años 70, pues los medios eran más difíciles y debido a lo que sucedía con ese señor Videla, pues no se ejercía como la presión necesaria para que los niños y, bueno, los muchachos aparecieran. Resulta que debido a esta dictadura de Jorge Videla y la desaparición de los muchachos, se creó una asociación de mamás, abuelas, señoras, esposas que tenían a estos chicos desaparecidos. Y ellas son las más conocidas como las madres de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es una plaza muy importante, hagan de cuenta las plazas de acá de Colombia, la Plaza Simón Bolívar, que yo no sé por qué, pero en casi todas las ciudades hay una Plaza Simón Bolívar, que por lo general es importante. Bueno, entonces resulta que cuentan las personas que durante pues muchos años, durante la dictadura y todo el proceso, em, las mamás se paraban o se sentaban pues a protestar por lo que estaba pasando con sus hijos. Durante la dictadura militar argentina, pues obviamente estas mamás fueron o sea, perseguidas, hubo persecución por parte del gobierno, hubo unas que desaparecieron también, fueron asesinadas y pues bueno, no hubo mayor información. Algunas han podido recolectar cierto tipo de pronto de documentos para saber dónde están sus hijos. En este momento, pues ellas ya son abuelas, algunas ya murieron, bueno, o están divididas. Y pues bueno, resulta que en la Plaza de Mayo, a ver si recuerdo bien la historia, ellas se sentaban a esperar y a esperar. Y salió como una especie de decreto donde no se pudo, donde prohibían que ellas se quedaran ahí, ¿sí? Y lo que empezaron a hacer fue a caminar y a caminar y a caminar alrededor de la plaza para seguir protestando. Como no nos podemos quedar sentadas, pues vamos a caminar porque necesitamos saber qué fue lo que sucedió con nuestros hijos, ¿sí? Hay
hay una película que se llama La Noche de los Lápices, por si la quieren ver, para que tomen notica. Ahí les estoy dando varios datos. Ya les di el documental del masacre en el estadio. Les di ¿cuál fue el otro que les di? El libro de Mario Vargas Llosa, para que averigüen lo que pasó con Rafael Leónidas Trujillo. Y les estoy dando otra información que es la de La Noche de los Lápices, que es una película. Entonces ahí tienen de dónde escoger para que vayan y averigüen, investiguen. Sí, Joimer, ese dato es importante. Resulta que durante la caminata que ya se empezaron a hacer dentro de la Plaza de Mayo, se colocaron pañuelos blancos en la cabeza. Em, es algo muy sentido, es algo muy bonito. Yo les estoy dando así como un breve resumen y de las cosas, para ser más puntuales, de las cosas como más representativas en cuestiones de memoria y para que ustedes me entiendan por qué era tan importante hablar de lo que estaba sucediendo. Bien, ya hablamos de toda la parte de derecha, nos vamos para la izquierda. Ese sí saben, estoy segura. ¿Cómo les fue con la izquierda? ¿Cómo les va con todo lo de la Revolución Cubana? ¿Mm? ¿Qué saben de la Revolución Cubana? ¿Nada? ¿Nada, nadita, nada? Profe, Dime. por aquí hay una pregunta interesante de Santiago Vázquez, nos dice, profe, ¿y qué se sabe de Macri, pues con respecto, obviamente es algo más actual, pues con respecto a este tipo de movimientos sociales, como las madres de Plaza de Mayo? Pues la verdad no sé, yo estoy segura que en este momento, bueno, pues es que Macri, ay Dios mío, pero bueno, lo que yo sé es que la asociación en este momento está dividida, ¿sí? Lo que yo les decía, eso pasó en los años 70, ¿sí? Y hagan de cuenta que se murió, o bueno, desapareció un pelado de 23 años. Entonces esa mamá ya tenía 50 años y en este momento pues ya tendría 80, ¿sí? Entonces para que me entiendan como el proceso de esa asociación, cómo se ha ido pues desmoronando debido no solamente a la edad, sino debido a la falta de respuesta por parte de un gobierno. Y sabemos que los Macri pues no son como un gran ejemplo pues de representación en ese sentido, ¿no? Nunca nadie ha podido dar respuesta a lo que pasó en Chile, por ejemplo. También muchos de los desaparecidos muertos que no se saben dónde están, entre esos, quién fue el asesino de Víctor Jara, ¿sí? Este tipo de archivo, que era lo que yo les contaba hace mucho tiempo, hace algunas clases, todo eso desaparece. Es peligroso, no hay cómo saber, pues, qué pasó. Pero bueno, vámonos rápidamente a lo que pasó en Cuba. Entonces, Cuba, por acá ya me están hablando de Batista, de Fulgencio. Bien, 26 de julio del 53. Bien, efectivamente, el 26 de julio del 53 empieza la Revolución Cubana. Fue liderado por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara. Bueno, ahí saben ustedes varias cosas. Yo creo que están mucho más familiarizados con el tema. Y la dictadura perdón, la Revolución Cubana fue todo un acto representativo en este lado del mundo, porque si se dan cuenta estábamos liderados por puro ejército de derecha, y pues Cuba era como ahí el único país como que tenía pues esa parte izquierdosa que pues también era una dictadura. También se generó una dictadura, también había violencia, pero entonces resulta que en esa época, como surgen las dictaduras, toda esta prohibición, esta persecución por parte de los estados y los gobiernos, pues las personas no podían hablar de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces resulta que como no podían hablar de lo que estaba sucediendo, pues llegan estos señores. Espérenme un segundo porque se me perdió la pantalla, no sé por qué no puedo ver. Chan, 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 ya. Resulta que, bueno, llegan estos señores de este grupo, esta representación literaria, ¿sí? Y dice, bueno,
vamos a empezar a escribir, pero vamos a empezar a escribir distinto. Vamos a empezar a escribir sobre la realidad de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿sí? Vamos a escribir sobre Fidel, vamos a escribir sobre Camilo Cienfuegos, vamos a escribir sobre lo que pasó el 26 de julio, lo que pasó el 1 de enero en Cuba, que es una fecha muy importante. Vamos a escribir qué pasó en Chile, vamos a escribir qué pasó en República Dominicana, qué pasó en Argentina y lo más importante, qué está pasando en Colombia, ¿sí? Y ahora yo les pregunto a ustedes, en Colombia, pues han habido cosas así importantes como las que, bueno, de las que hemos estado hablando. Históricamente, ¿creen ustedes que hay forma de contar eso? ¿Ha habido libros que nos cuenten qué pasó de pronto? ¿Creen ustedes que las dictaduras en Colombia han sido representadas de forma correcta, pues por la literatura o el arte, por ejemplo? ¿Qué opinan? Bueno, los falsos positivos, dice Viviana, aunque eso es mucho más acá, porque esto se da con el gobierno de Uribe pues entre el 2004, 2008, 2004 y 2012 es el cuento, ¿no? No, espérenme, 2004 y 2010. No, me confundí. 2004 al 2008 fue uno, ¿no? Del 2008 al 2012, sí. ¿Qué dicen ustedes? El golpe de Estado en el 53, ok, ahí podemos hablar de Gustavo Rojas Pinilla, por ejemplo, pero ese tipo de cosas son contadas en la literatura. ¿Qué creen ustedes? ¿La gente hablaba de eso o no hablaba de eso? Bueno, en la década de los 60 obviamente se caracterizó por ser una gran agitación social en toda América Latina, ¿sí? Estábamos totalmente divididos política, económicamente hablando, ¿sí? Y pues recordemos que la Guerra Fría es un evento muy importante en esta época. El triunfo de la Revolución Cubana, que se da en el 59, como ya lo mencionamos, es, pues se vio muy satisfactorio, o sea, la gente sentía que había triunfado en el sentido que pues Estados Unidos no logró entrar a la isla y empieza como ese inicio de las revoluciones pues en este lado del mundo. ¿Listo? Eso ahí como para contextualizarlo rápidamente de lo que estaba sucediendo en esa época. Y entonces, pues quiero que hablemos un poquito de eso que les estaba contando antes, de ese antecedente que tiene el realismo mágico. A veces nosotros siempre tomamos como referente a García Márquez y no quiero decir que García Márquez sea un mal escritor ni nada por el estilo, lo contrario, pero a veces no nos damos cuenta que hay otras fuentes importantes. Yo les traje un ejemplo y fue el de Alejo Carpentier, que es un escritor, era un buen escritor, porque el tipo creó, antes que el realismo mágico, creó un antecedente que se llamó el real maravilloso. O sea, o sea, empezó a escribir lo real, pero lo volvió maravilloso, ¿sí? Un ejemplo de esto es el siglo de las luces. Y por el otro lado, obviamente tenemos al realismo mágico. El realismo mágico con su mayor representación en el mundo, que es Cien años de soledad, y pues el representante que es García Márquez. ¿Y de qué se trataba ese realismo mágico? Ese realismo mágico se trataba de coger esos aspectos de la realidad y los vamos a convertir en magia. Sí, o sea, estamos hablando de aspectos que existen, que son importantes, que los podemos ver en el árbol, en la semilla, en la cama, en la puerta, en las manos, sí, todo existe. Pero ¿cómo hacer eso mágico? O sea, yo cómo hago algo como la muerte, sí, que es tan real, sí, que hace parte de la vida de todas las personas, algo mágico. ¿Sí? Entonces, yo les traje acá un ejemplo que es como mi ejemplo favorito. Es un ejemplo de Cien años de soledad, precisamente. Y no sé quién me quiera colaborar con la lectura. Juliet, listo. ¿Tienes habilitado el micrófono? Cuéntanos. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Te escuchamos muy lejos. Profe, Ahora sí, Juliet, dale. apenas había empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa,
¿te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabo de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse a la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a su merced de la luz, viendo a Remedios la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas, que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y de las dalias, y pasaban con ella a través del aire, donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Oh. Ok. Bien, gracias, Juliet. Entonces, imagínense este plano. Estamos en unos países, seguimos en países ejercidos por la violencia, en donde no se puede hablar de eso, donde no hay forma de contarlo, donde somos perseguidos, y somos escritores, somos perseguidos por decirlo, por contarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de aspectos de la realidad, pero los vamos a volver fantásticos por medio de la literatura. Por ejemplo, ¿qué pasó con Remedios la Bella? Con respecto a eso que leyó Juliet, ¿quién me puede decir de qué están hablando? Ahí me lo cuentan de una forma muy mágica. ¿De qué me estarán hablando? Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la Bella, estaba transparentada por una palidez intensa. Sí, Juliet, están hablando de la muerte. Están hablando de la muerte de Remedios. Les voy a decir que les voy a dar un spoiler ahí chiquito para los que no se han leído el libro. Remedios es la Bella. Remedios la Bella era un personaje totalmente puro, limpio, hermoso, ¿sí? Era totalmente virginal ella. Nunca pudo, o sea, era tan bella que nadie estaba pues a su nivel, ¿no? La chica era Remedios la Bella. Y qué mejor muerte para Remedios que esta, ¿no? O sea, miren esto tan fantástico, tan mágico, ¿sí? Hablar de la muerte como algo mágico. Entonces, mientras ella estaba en una palidez intensa, pero sigue siendo Remedios la Bella, ¿no? Estaba agarrada por un extremo, ¿cierto? Y entonces ella sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas, ¿cierto? Y ella en toda su amplitud ascendió a los cielos, mientras las sábanas empezaron como a moverse, ¿cierto? Y Úrsula, que es la matriarca de la familia, la mujer más vieja, fue la única que tuvo la capacidad para poder identificar la naturaleza de lo que estaba viviendo, que era la muerte, ¿sí? Pero es que las sábanas aleteaban. ¿Y quiénes aletean? Los pájaros. ¿O quiénes aletean? Los ángeles, ¿no? Entonces Remedios ascendió a los cielos de una forma tan delicada, ¿sí? Que hasta alas le salieron por medio de las sábanas, ¿sí? Y con ella siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. O sea, es totalmente poético, literario, es muy mágico, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Cómo describir la muerte de alguien de una forma mágica? Bueno, ahí tienen una forma totalmente mágica para describir la muerte. ¿Qué les parece esto? Feo, bonito, maluco, aburridor. Bueno, bien. Bueno, me gusta. Listo. Vamos a hablar rápidamente de algunos de los escritores. Les voy a mencionar algunos para que ustedes los tengan presentes.
En Argentina está, pues los representantes del realismo mágico en Argentina son Ernesto Sábato, Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges. De Cuba está Alejo Carpentier, Guatemala está Miguel Ángel de Asturias, que yo creo que lo han escuchado. De México está Agustín Yáñez y Juan Rulfo. En Uruguay, bueno, Juan Rulfo tiene uno de los libros más representativos del realismo mágico también, por si lo quieren revisar, se llama Pedro Páramo. O hay un cuento que se llama como nos dieron la tierra o nos quitaron la tierra. Andrés, ¿me lo puedes buscar ahí para recomendarle a los muchachos? Se demoran 15 minutos leyéndolo por si lo quieren revisar. Es de Juan Rulfo, se llama Nos dieron la tierra, nos quitaron la tierra, algo así. Recuérdame que yo soy muy mala para los nombres. Pues profe, aquí en los libros más representativos hay uno que se Es llama un cuento. El llano en llamas. No, es un cuento de Juan Rulfo. A ver, Quiero darles el nombre para que lo lean, es muy bonito. pues no, profe, parece ¿No? el llano en llamas. Parece. Bueno, igual El Llano en Llamas es un muy buen libro. También habla de cómo, del destierro. Es un muy buen libro por si lo quieren revisar bien. Uruguay, Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández. En Chile, yo les puse este referente de Chile, hay muchos más. Hay muchos referentes importantes de Chile. Sí, creo que es ese, Claudia. Nos han dado la tierra. Ese es. Es lindo para que lo lean. Yo siempre, bueno, está Vargas Llosa y bueno, hay muchos autores importantes en el realismo mágico, pero yo les traje a María Luisa Bombal. Hay un libro que se llama, es de 90 páginas, es súper cortico, se llama, creo que ya les había hablado de él, se llama La Mortajada. Bueno, me gustó también. Habla de la muerte también, lo que les digo, tiene 90 páginas, súper rápido, cortico, por si quieren practicar un ratico de lectura, ese es un buen ejercicio. Tenemos de Brasil a Jorge Amado, Yaoji María Rosa y Venezuela. Tenemos a Rómulo Gallegos y no sé quién está en la otra parte, me dices Andrés, es que la cosita, la barrita de Zoom no me deja ver. Bueno, Venezuela, Arturo Uslar Pietri. Y pues obviamente Rómulo Gallegos, que también lo habrán escuchado. ¿Listo? Profe, Dime. y profe, un comentario interesante sobre pues, la relación que mantenía, por ejemplo, con lo que estábamos hablando de derecha-izquierda. Hay un caso representativo que fue el de Vargas Llosa. ¿Ustedes Ajá. lo conocen? Por eso lo quité. Ah. Sí, Mentiras, profe. olvídalo. Sí, sí, yo también le hubiera quitado la verdad, porque digamos que es interesante porque en muchos de sus libros pues aparecen muchos personajes que, digamos, expresan vívidamente al sujeto latinoamericano, ¿sí? A sujetos campesinos, a sujetos indígenas, bueno, etcétera. Pero hay algo interesante en Vargas Llosa y ustedes saben que él era amigo de Gabriel García Márquez en los años 90. Muy amigo. Muy amigo, eran muy amigos. Pero entonces, Y después se volvieron enemigos. sí, exacto, y es muy raro porque, como lo cuenta Vargas Llosa, incluso se fueron a los golpes y tales, pero lo interesante de la historia es que Vargas Llosa era un defensor a ultranza de la Revolución Cubana como proceso emancipatorio liberador. Pero lo que cuenta Vargas Llosa es que luego de una estadía a Europa, en Madrid, ellos están ubicados en Madrid, Vargas Llosa viaja a Inglaterra y se encuentra con la esposa. con la mujer de hierro, como se ¿Con conocía a Margaret Thatcher, a esta neoliberal que yo les estaba contando. Entonces, Vargas Llosa Ok, pensé que ibas a decir otra cosa. está en una comida tales con Vargas Llosa y Vargas Llosa, siendo defensor de la Revolución Cubana, ¿no? En los años 80 se queda sorprendido del pensamiento de Margaret Thatcher, que es, si ustedes buscan la biografía de Margaret Thatcher, pues se van a dar cuenta que hizo brutalidades bueno, terribles. Y luego, en los libros posteriores de Vargas Llosa, los autores como Cortázar, como Juan Rulfo, Sábato, hacen comentarios despectivos con respecto a la escritura de Vargas Llosa, ¿sí? Porque Vargas Llosa se va en contra de la Revolución Cubana, pero re en contra. Y si ustedes se dan cuenta, Vargas Llosa pues todavía está vivo
y es uno de los representantes más importantes del capitalismo, ese no es el término concreto, sino del liberalismo clásico, es decir, del neoliberalismo. Entonces, ese cambio tan drástico, ese cambio tan drástico en términos ideológicos ha sido criticado no solamente por los autores, sino que hay un libro que yo les recomiendo que se llama El hechicero de la tribu, que es de Atilio Borón. No es un autor muy conocido, pero el man incluso... Pero es muy buen libro. Sí, ¿tú ya lo leíste? Sí, profe. Estuve leyendo para un ejercicio hace pues ya bastante tiempo, no me he leído el libro completo, pero sí hice un ejercicio con unos fragmentos de ahí. Chévere. Sí, entonces eso es muy interesante porque digamos que estos autores en cierto sentido, incluso el propio Borges, pues tiene una tendencia más progresista, de izquierda, no sé. Entonces, pues es un caso atípico que no hay que dejarlo de nombrar porque no sé. Igual no le quita que es muy buen escritor. O sea, Vargas Llosa tiene, por ejemplo, esa El festín del chivo que les dije de la historia de Rafael Leonidas Trujillo, de donde saqué todos estos daticos que les di hoy, es de Vargas Llosa, precisamente. Claramente el tipo pues no es un representante como político a cabalidad, pues para nosotros, digamos, los lectores, pero pero sí es un buen escritor, o sea, quiero como aclarar eso para que no hayan confusiones, pero también hay otros escritores chilenos muy buenos. Miren, yo les traje una mujer, igual el hecho de que fueran hombres, fueran del realismo mágico, fueran del boom latinoamericano y lo que ustedes quieran, eran machistas y las mujeres no tenían a veces voz ni voto en la escritura, por muy revolucionarios que fueran. Entonces, bueno, yo les traje a una chica, ojalá la puedan leer. Y por acá me están preguntando, ¿y en Colombia, profe? Bueno, pues en Colombia está Gabriel García Márquez, por supuesto. Yo les voy a recomendar a un buen autor colombiano que se llama Héctor Abad Faciolince, por si lo quieren buscar. Hay buenos libros del hombre. ¿Listo? Listo, aquí hay otros autores que no les mencioné porque quiero que hablemos de ellos mañana. Ya le conté a Andrés cómo dividí, entonces hoy solamente voy a hablar de esto. Espero que me hayan entendido de qué se trata esto del boom latinoamericano, qué fue eso del realismo mágico, cómo se dio de hablar de las cosas reales de una forma mágica, fantástica, ¿listo? Y mañana, bueno, mañana vamos a seguir hablando un poquito de todo esto literario, pero vamos a hablar desde otras cosas y vamos a hacer un poco más, vamos a dar más ejemplos. Y quiero que mañana, por favor, participen mucho. Hoy no participaron, sino, bueno, Juliet, pero no participaron. Yo sé que a veces dirán, ay, profe, pero es que yo no leo, yo soy, o sea, eso me parece aburrido porque yo pues no tengo conocimiento del tema. Bueno, no importa porque igual estamos hablando de cosas políticas, sociales, históricas y ustedes pues también pueden opinar sobre eso, ¿vale? Entonces, no siendo más, yo me despido, los dejo, espero tengan una linda noche y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Chao. Chao, chao muchachos, nos vemos. Que estén bien.